control central. ¿Ya? Hola, hola. Compañeros, ¿me oís? ¿Me oís, compañeros? No, no me oyen. Compañeros, ¿me oís? ¿No me oyen? Hola. Ana, ¿me Hola. oyes? Sí. ¿Me oyes tú? Ahora sí. Sí, ahora. Mira, es que Vale. hay alguien conectado que pone control central. ¿Se puede identificar, por favor, el medio? Es que no sé quién es. Control central. Y Fernando Medina, No será el canal. contraluz ese tan bestia que tiene. Si no, no se le va a ver. Abre el micrófono a control central, que me diga quién es, porque no sé quién es. Espera, control central. Jo- ¿Me oye control central? Hola. Pues no sé quién es. Cuando le dé la palabra diré control central, pero no sé quién es. Hola. Bueno. Concha, ¿me ¿Me oís escuchas? todos bien, no? Sí. ¿Cómo estás tú? Yo sí te oigo. Ok. Dile a Fernando Medina que tiene un contraluz. Fernando Medina, me dicen que tienes un contraluz exagerado. Que se te ve muy mal. Se ve una sombra negra. Ese es Fabián, el que está fumando, es un fumador empedernido. Concha, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Fran. Ah, estupenda. Buenos días a todos. No está esa Buenos cámara, días. está esta. Mírate ahí. El primer cigarro que me echo toda la mañana, Os Concha, ¿eh? conozco a todos Fumadora. menos a Control Central. No sé quién es Control Central. No sé quién es Control Central, no tengo ni idea. Ya se Hay que identificará. aprovechar, Fabián, que se teletrabaja. Le pedimos a Ya. Control Central que se identifique, por favor. Fabián, vas a echar falta. Fabián, vas a echar falta al cigarrino cuando vengas aquí presencialmente, ¿eh? Maricruz, os echo mucho de menos a todos. Os echo mucho de menos a todos. Os voy a comer beso en cuanto os vea. ¿Sabes qué? Ahora, Fernando, ahora estás perfecto. Cuando Que antes no vayamos a se te Rueda veía todo llevaremos negro. pasteles o tarta o algo, ¿no? A ti el primero, Caro. Te voy a comer. Sí. Todo lo magro. Habrá que llevar pasteles o algo a la primera rueda Te de voy a dar un prensa. morreo que te vas a cambiar de acera y todo. Tenéis que subir un poquito el sonido de. Tenéis que subir un poco. Cabrito. Ay, Dios mío. Riruriru. Ya han salido los datos. Cada día lo sacan antes. Sí, han salido los datos, ya han salido. Sí, ahora mismo los estoy cogiendo yo. Sí. Hoy coinciden los curados. Sí. Los curados, los muertos coinciden hoy. Tela. Y el máster que nos vamos a sacar en, en los datos del corona, ¿qué? Además, de verdad, tío. Pero esto va a ir decreciendo después ya el interés. Igual que los aplausos. Me da a mí que cada vez hay menos. El cansancio hace mella, Pablo. A ver, sí. Y en cuanto la gente pueda el domingo o el sábado salir a pasear, pues dice, entre pasear y aplaudir me voy a pasear. Sobre todo los buenos días a las 8 de la tarde, ¿sabes? El fin de que viene, chicos, a ver.
Bien, buenas tardes. Comparezco al objeto de informarles que una vez que el Gobierno de España ha aprobado en el día de ayer el plan para la transición hacia una nueva normalidad, que deberá ser desarrollado a lo largo de esta semana por parte del Ministerio de Sanidad, desarrollo que resolverá algunas de las dudas que seguramente tenéis y tengo, y que permitirá a lo largo de las próximas semanas pues ir aplicando este desescalada por fases, tal como el Gobierno de España, repito, ha aprobado. Yo lo primero que quiero decir es que he invitado al conjunto de los grupos políticos mañana, al finalizar el Pleno, a que mantengamos una reunión para hablar de nuestras decisiones. Me gustaría, en la medida que pueda ser posible, que aquellas que haya que tomar en las próximas semanas relativas a la solicitud o no de progresión en cada una de las fases lo hiciéramos de una manera compartida con los grupos parlamentarios, con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. Por otra parte, en la mañana de hoy, a lo largo de la mañana de hoy, el consejero de Sanidad solicitará formalmente nuestro acceso a la fase 0. Muy probablemente no sea necesario y el Gobierno de oficio coloque a todas las comunidades a lo largo de esta semana en fase 0. No obstante, nosotros formalmente solicitamos para la provincia de Badajoz y para la provincia de Cáceres el que estemos ya en fase 0 con las características que eso significa, ¿no? El plan tiene, como saben, 3 anexos. Un anexo de indicadores, que es el que necesita esta semana ser completado, que conocemos los indicadores, pero hay que perfeccionarlos, es decir, hay que saber cuáles son las cifras dentro de cada uno de esos indicadores. Hay un segundo anexo que tiene que ver con las actividades para cada una de las fases, que es claramente orientativo, ¿no? Y hay un tercer anexo, que es el cronograma, que nos va a llevar desde ahora hasta el mes de septiembre, con distintos momentos en los que se van a ir tomando decisiones. Lo que sí es cierto que entramos en una nueva etapa. Me gustaría decir que, de la misma manera que cuando estábamos hace un mes, en el momento más duro de esta crisis del coronavirus, siempre fui de los que pensó que había que estar pensando ya en otras cosas, ¿no? Estar pensando también en otras cosas nos ha permitido pues, ir teniendo la posibilidad de ir aprobando decretos leyes y tomando medidas, ¿no? Pero también lo digo ahora que todo el mundo mira hacia la desescalada, no nos olvidemos de que la crisis sanitaria no ha terminado y que el coronavirus no ha desaparecido, está ahí. Y está ahí produciendo fallecidos, que como sabemos son 7 más en nuestra región, y produciendo contagios. ¿Es verdad que son muchos menos contagios y fallecidos que hace un mes? Sin duda ninguna. ¿Es verdad que son todavía muchos menos que hace 7 semanas? Sin duda ninguna. Pero tenemos que seguir en la batalla. Entre otras cosas porque seguir en la batalla es la que nos va a permitir progresar en la desescalada. Es decir, no. Por eso me parece que el modelo español, el modelo que se ha optado, creo que es el mejor de los modelos, porque no es un modelo de fechas, es un modelo que casa fechas con fases y con estándar, con cumplimientos. Y eso yo creo que no lo ha hecho ningún país hasta ahora, y por eso me parece que es el modelo más completo de los que conocemos hasta ahora, ¿no? Alguien puede pensar, es que falta precisión. Pues si hubiera habido más precisión, alguien diría que es demasiada precisión, ¿no? Es verdad que en las fases iniciales son muy restrictivas y es verdad que puede haber gente que en esas condiciones en un momento dado no le interese poder abrir un negocio, ¿no? Por esa razón también creo que si cumplimos todos, cuanto más juntos vayamos, mejor. Porque yo a esto le veo un inconveniente, que el hecho de que hubiera media España subiendo fases y media España sin subir llevaría personas de unas regiones a otras, de unas provincias a otras y de unos pueblos a otros, ¿no? Cuanto más juntos vayamos, mejor. Cuanto más podamos ir cumpliendo juntos, mejor.
porque además con independencia de la incidencia o de la prevalencia, es decir, de los casos que haya habido en cada sitio, ahora vamos bastante parejos en lo que es no solo los recursos, el disponer de camas de UCI o de camas de hospital o de otros recursos sanitarios, de la atención primaria o de los test de los que podamos disponer, sino que también el índice de incremento pues, está yendo también bastante en paralelo. Es verdad que hay algunas zonas que se destaca, pero en cualquier caso el conjunto de las provincias, de las áreas y de la región vamos en paralelo. A mí lo que me gustaría era que la progresión la podamos hacer juntos, que el día 11 pasemos todos juntos a la fase 1, que el día 25 pasemos todos juntos a la fase 2 y que en junio pasemos todos juntos a la fase 3, ¿no? Eso sería lo que desearía y por lo que vamos a trabajar y lo que me gustaría que pudiéramos trabajar todos los que de alguna manera tenemos algo que decir en todo esto, ¿no? A partir de la semana que viene, cuando tengamos resueltas todas las preguntas, nosotros también tenemos preguntas que le haremos al Ministerio a lo largo de esta semana, pues pondremos a disposición de la ciudadanía no solo un teléfono para dar cumplidas respuestas y una dirección de correo electrónico, sino también ponemos a disposición de los medios el que pueda haber personas que asistan en función de las características de los medios y puedan resolver a ciudadanos que pregunten cuestiones sobre la evolución de esta desescalada, que es nueva para todo el mundo, incluido para aquellos que vamos a tener que tener una función más principal en todo lo que significa la toma de decisiones, ¿no? El Gobierno va a ser quien va a coordinar todo, con lo cual la última palabra la tiene el Gobierno. Va a haber propuestas de las comunidades autónomas, incluso se plantea la posibilidad que si alguna comunidad autónoma lo entendiera que más que la provincia fuera otro elemento territorial, lo podría plantear, aunque el elemento base es el de la provincia. Y en estos momentos yo creo que ya una vez que la decisión está tomada, lo que tenemos que ponernos todos a intentar no discutir sobre lo que había podido haber sido y no fue, sino intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y que empiece la actividad económica, que no ponga en riesgo la gestión del coronavirus, que siga habiendo contagios y siga habiendo fallecimientos y, por lo tanto, siga habiendo dolor en muchas casas de Extremadura y en el corazón de muchos extremeños y de muchas extremeñas, ¿no? Pero que se pueda ir iniciando la actividad económica poco a poco y a lo largo del mes de junio podamos entrar en esa fase 3 que permita lo que llaman una nueva normalidad. A mí me gusta una cierta normalidad, porque la normalidad no la alcanzaremos hasta pasado algún tiempo, ¿no? Tengo tantas preguntas como las que puedan tener los ciudadanos, a las que le tenemos que ir dando respuesta a lo largo de estos días, tanto con el desarrollo de las órdenes ministeriales que el Gobierno vaya haciendo, como lo que vayamos también aprendiendo todos en el proceso de la propia desescalada, ¿no? Lo más urgente, a mi juicio, es completar el anexo 1, el anexo de indicadores, por si faltara alguna cuestión de las que se pueda plantear ahí, y en segundo lugar, que el desarrollo por orden ministerial pues precise lo que ayer fue unos enunciados generales que no podía hacerse de otra manera, lógicamente, en lo que es una rueda de prensa y lo que es un documento de papel, ¿no? La casuística es infinita, tanta como ciudadanos, tanta como negocios, tanta como bares, tantas como peluquerías. No hay dos que sean iguales, no hay dos que tengan los mismos metros, no hay dos que tengan las mismas circunstancias, no hay dos que tengan las mismas situaciones, ¿no? Y por eso fácil no es. Entonces, la decisión del confinamiento fue una decisión muy dura para todos, muy dura, pero más sencilla de desarrollar. Era cuestión de meternos en casa, con todo lo que ello conllevaba. La decisión de desescalar es muy complicada. Pero hay que hacerlo y hacerlo bien. Y yo estoy convencido que el pueblo extremeño y el pueblo español va a estar sobradamente a la altura. Y empezamos ya con el próximo día 2, con los deportistas pudiendo correr por las calles, con los mayores y las familias pudiendo pasear por la calle y con los niños pudiendo jugar en las calles, ¿no? Y hagámoslo en horarios diferentes, por sitios diferentes, ¿no? Yo le otorgo mucha importancia a los ayuntamientos, lo vengo diciendo a lo largo de todos estos días.
tienen un papel absolutamente imprescindible, porque es imposible de llevar a cabo todo esto si no hay alguien que conozca su pueblo, que conozca su ciudad, que conozca los barrios, que conozca los sitios, que conozca las terrazas, que conozca todo eso, ¿no? Y por eso es muy importante el papel que van a tener los alcaldes en la toma de decisiones. De hecho, en el propio documento lo recoge, ¿no? El que en muchos casos serán los ayuntamientos los que van a decidir en un sitio o en otro, ¿no? Nosotros, para que no entre en colisión lo dispuesto en la Ley de Espectáculos Públicos, que tenía una moratoria para entrar en vigor y que ha entrado en plena proceso de confinamiento, vamos a proceder a hacer una nueva moratoria para que todo esto que va a ser nuevo en el establecimiento de terrazas en nuestros pueblos y nuestras ciudades, van a necesitar necesitamos tiempo para adaptarnos a esa nueva realidad, y el tiempo lo vamos a dar para que no haya ningún obstáculo, tal como nos lo estaban pidiendo la Federación Extremeña de Municipios y Provincias y muchos alcaldes y alcaldesas, ¿no? Por mi parte, nada más, y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, presidenta, por su intervención. Vamos a pasar la palabra a los medios de comunicación que nos están siguiendo por videoconferencia. Pregunta Ana Galán, de Región Digital. Hola, muy buenos días, presidente. Lo primero que me gustaría saber es qué pensó usted cuando recibió el documento, qué primera valoración hizo y si vio de primeras algún fallo o algo que se quedaba fuera. No, lo estuve siguiendo muy atentamente desde el minuto 1, porque nosotros nos mandaron el documento a lo largo de la tarde de ayer, tarde-noche de ayer, y yo inmediatamente lo distribuí a los grupos políticos, a los agentes sociales y al tercer sector para que lo dispusieran de él. Reconozco que lo que más me llamó la atención, por claro, es que el curso escolar se ha terminado presencialmente hablando, ¿no? Y que los niños volverán a los colegios en septiembre, ¿no? Si bien ahí hay cosas todavía que precisar, como es, en primer lugar, la educación infantil, que establece la posibilidad de establecerlo voluntariamente presencial para hacer la conciliación de la vida familiar y laboral, pero los padres también van a tener dificultades. Si en algún momento la familia no puede moverse de una casa a otra para quedarse con los niños mientras los padres trabajan, ¿no? Esas cosas las tenemos que ir precisando a lo largo del tiempo, pero sí me llamó la atención el nivel de detalle en el que se entraba en un tema tan absolutamente complicado, ¿no? Y desde luego me ha agradado mucho el modelo. El modelo puede ser perfeccionable, indiscutiblemente, como todo, pero es un modelo que conjuga con toda claridad los indicadores con las necesidades. Y eso yo creo que dice mucho de quienes lo han elaborado, del grupo de expertos que ha estado trabajando desde hace un mes en esto, que ayer pudieron presentar y que desde luego puede tener algunas dudas, o tiene muchas dudas, obviamente. Cuando tú quieres meter la vida de 40 millones de personas, de 47 millones, en un documento, pues claro que habrá gente que diga, oye, ¿dónde estoy yo? Puede resultar difícil, ¿no? Pero, en fin, creo que es un buen documento para trabajar. Muy bien. Mi segunda cuestión va relacionada con los sectores económicos claves en la región para este verano, tanto el turismo como la cultura. Entendiendo que vaya bien la cosa, evidentemente hay que esperar cómo va evolucionando, ¿no? Pero entendiendo que vaya bien la cosa, ¿usted cree que vamos a poder, que el sector va a poder respirar, que habrá turistas, que la cultura se va a poder celebrar lo que está previsto este verano? Hablo julio y agosto. Evidentemente hasta finales de junio está el plan de desescalada. Si todo fuera bien, ¿existen las posibilidades de que se puedan llevar a cabo por lo que implica a nivel económico para esta región? Vamos a hacer todo lo posible para que todo lo que se pueda llevar a cabo se lleve a cabo, ¿no? Y seguramente nos tendremos todos que incluso que reinventar un poco, ¿no? Vamos también a que nos precise el Ministerio algunas dudas. Hoy le hemos dedicado una parte importante del Consejo de Gobierno precisamente a lo que tiene que ver con las actividades culturales durante el verano, y también que ojalá cuanto antes puedan empezar a abrir los pequeños negocios, porque es absolutamente imprescindible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. La siguiente pregunta es de Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes, presidente. En primer lugar, bueno, usted habla de las muchas dudas, ¿no? Evidentemente que tenemos todos
a raíz de esta nueva realidad o nueva normalidad que se le llama. Pero ya hay algo que va a ocurrir este sábado, como usted ha dicho. Finalmente, este sábado se va a hacer por horas, tal y como anunció ayer el consejero de Sanidad. Todavía no está claro. Y luego, a partir del lunes, ¿cuál es la realidad? Porque mientras que se están solucionando las dudas, las etapas o las fases, como las nombró ayer el presidente del Gobierno, se siguen cumpliendo. ¿Cuál va a ser la realidad a corto plazo en Extremadura? Pues la realidad a corto plazo es que el sábado, el día 2, los niños y niñas van a poder salir, las familias también y los jóvenes a hacer deporte o los menos jóvenes. Yo estoy convencido que a lo largo de la semana el ministro va a acoger las propuestas que le hemos hecho, entre otras cosas porque él nos las pidió que las hiciéramos, y va a haber un desescalamiento parcial por horarios. Y yo supongo que incluso habrá alcaldes y ayuntamientos que incluso determinarán zonas en función de las características que cada ciudad va a tener, ¿no? Y la semana que viene pues va a ser la semana en la que nos tenemos que preparar para que el día 11 podamos entrar en fase 1. Para que podamos entrar en fase 1 tenemos que cumplir una serie de requisitos, una serie de indicadores y una serie de resultados. Y lo que tenemos que intentar es prepararnos para cumplirlo. Y en esa fase 1 pues ya empezarán a poder abrir algunos negocios con cita previa, ya podrán, eso el día 4, el día 11 ya podrán abrir negocios, ya podrá haber un 30% de la actividad hostelera en nuestros bares, ya podrá haber un porcentaje de gente en los restaurantes, los pequeños comercios podrán empezar a funcionar. El lunes los negocios que tengan la posibilidad de trabajar con cita previa ya lo van a poder hacer, con lo cual empiezan a cambiar las cosas y empiezan a abrirse las puertas que han estado cerradas durante las últimas 8 semanas. Ábrele. ¿Quieres preguntar más, Fabián? Sí. Sí, una pregunta más, Concha, gracias. En cuanto a los datos, los acabamos de conocer, son esperanzadores, digámoslo así, entre comillas, pero también hay mucha gente, incluso hay algunas comunidades autónomas que ya lo están haciendo, de ofrecer datos por municipios. ¿Cabe la posibilidad de que Extremadura lo haga así? En principio, yo creo que los datos tenemos que darlos agregados en la medida en la que hay mucha gente que siendo de un municipio vive en otro, que siendo de un municipio está en una residencia de fuera de ese municipio, que siendo de un municipio está hospitalizado en otro sitio. Es decir, creo que los datos son mucho más fiables para poder trabajar con ellos si los damos como los estamos dando, ¿no? En cualquier caso, si alguien tuviera interés, yo no tengo ningún problema en que se puedan dar porque están por localidades, ¿no? Pero son mucho más exactos si los damos así. Y luego, Fabián, yo miro mucho los datos por semanas. En el día a día es más complicado de ver grandes diferencias, pero si tú miras por semanas donde te vas dando cuenta cómo han caído los nuevos contagios, cómo han ido disminuyendo el número de personas en UCI, cómo ha ido disminuyendo el número de personas hospitalizadas, cómo ha ido disminuyendo desde la primera semana el número de fallecidos, y eso es lo que realmente a uno le permite ver, porque va despacio, no va tan rápido como a todos nos gustaría que no hubiera ningún caso, pero va en positivo, eso es indiscutible, ¿no? Inma Salguero, de Cadena SER. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Espero que me escuche bien. Bueno, es un día complicado para dar alguna respuesta en firme, lógicamente lo ha señalado, porque es más un día de empezar a analizar toda la información que hemos recibido, un poco en la línea con lo que ya ha venido señalando, pero por matizar. Le hago una pregunta muy directa sobre cuál cree que son las fortalezas y debilidades de Extremadura respecto a otras comunidades. Quiero decir, quizá las cifras a nivel sanitario pues pueden hacer pensar que Extremadura llegará antes a una fase, si todo va bien, de movilidad que otra comunidad, la fase 3, por ejemplo. Pero a lo mejor en ámbito económico, precisamente el que Extremadura sea una comunidad con alto porcentaje del sector servicios puede hacer que sea más complicado llegar a esa nueva normalidad o, en su caso, como señalaba, la cierta normalidad, que le gusta más el término. Por tanto, no sé, a su juicio, al hilo de todo esto, ¿cuál cree que es la principal fortaleza, al margen de la ciudadanía de Extremadura, y la principal debilidad? Por otro lado, y aunque sé
que son solo unas horas las que han pasado. No sé si ha tenido oportunidad ya de hablar precisamente con la FEMPES por el valor que le quiere dar a los ayuntamientos, incluso a un nivel superior con el partido, con el presidente del Gobierno o con alguien de la Ejecutiva, y también si ha recibido ya las primeras reacciones, seguro que sí, de algunos de los sectores claves de la economía. Sí, vamos, hemos tenido ya esta mañana una reunión con todas las administraciones, tanto la Administración del Estado, la Delegada del Gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos, a través de la FEMPES y los grupos parlamentarios que quieren asistir, que no es obligatorio, y aparte, hemos podido compartir la información y también algunas de las preocupaciones. Fortaleza, la atención primaria. Nosotros tenemos una atención primaria muy potente, porque se diseñó hace muchos años. En tiempos de Alfredo Jimeno se hizo el primer mapa sanitario de la región y se hizo un mapa sanitario muy exigente consigo mismo. Es decir, tenemos muchas zonas de salud, algunas de ellas pequeñas, algunas de ellas muy pequeñas, pero que garantizan unos seguimientos y una asistencia en unas ratios muy próximas, y eso a mí me da mucha tranquilidad de cara al desescalamiento, ¿no? Eso es sin duda ninguna una fortaleza. Puede ser una fortaleza también el que tenemos un peso importante del sector primario y de la transformación, del sector agroalimentario en definitiva, que ha sido uno de los que ha podido sostenerse y aguantar el tipo a lo largo de este tiempo, ¿no? Y luego tenemos pues las debilidades compartidas. Una de ellas también es que habíamos crecido mucho en turismo en los últimos años, estamos creciendo a 2 dígitos prácticamente, ¿no? Y eso obviamente pues se puede resentir. Por eso tenemos que hacer una promoción fuerte de la región a partir del momento en el que acaben este proceso de desescalada, y por otra parte también pues es ayudar, y de ahí han venido algunas de las decisiones que hemos tomado para que aguanten los alojamientos, para que aguanten los negocios, ¿no? Y cuanto antes se recupere la normalidad dentro de España, que probablemente no sea la que todos deseáramos, pero igual este verano, cuando las aguas se calmen, pues empieza a haber un movimiento dentro de nuestro propio país que de alguna manera compense el déficit del turismo exterior. Y ahí nosotros estamos bien situados, porque para ir al norte por el oeste hay que pasar por Extremadura, y para ir al sur por el oeste hay que pasar por Extremadura, y para ir a Portugal hay que pasar por Extremadura, y para ir a Madrid de Portugal también, ¿no? Con lo cual, ya digo, tenemos fortaleza y también tenemos debilidades, obviamente. ¿Alguna pregunta más? Noelia Gil, de Canal Extremadura. Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, en primer lugar, esta mañana ha comentado en una entrevista en Radio Nacional que se van a tener que tomar decisiones muy duras para volver a la normalidad, decisiones incluso, ha dicho, impopulares, que incluyen ajustes presupuestarios. Quería saber en este sentido qué medidas pueda estar barajando su Ejecutivo, el Ejecutivo extremeño. Gracias. Pues yo creo que ahora todavía es prematuro, porque tenemos que ver finalmente cuál es el nivel de destrozo que genera la crisis. Pero es indiscutible que va a haber que cambiar prioridades. Y obviamente no podemos caer en el error del año 2008 de intentar resolver esto a base de recortes, de precariedad salarial, de recortes salariales, de recortes de gasto social, etcétera, ¿no? Pero obviamente tenemos que gestionar el futuro con los recursos de los que dispongamos, ¿no? Y espero y deseo que además todo el mundo sea consciente de que estos son tiempos en el que los esfuerzos tienen que estar repartidos, no pueden estar concentrados en una parte más débil de la sociedad, ¿no? Todos tenemos que hacer un esfuerzo, desde luego los que más tienen o los que más tengamos somos los que mayor esfuerzo tenemos que hacer. Es decir, cuanto mayor sea nuestro salario, mayor esfuerzo tendremos que hacer. Cuanto más necesidad tengan, pues más tendrán que recibir, ¿no? Eso yo creo que es algo que todo el mundo entiende, ¿no? Sí, tenía otra pregunta respecto, bueno, a los datos. Ha comentado que lo importante es que salgamos todos juntos, pero con estos datos sobre la mesa, ¿están en las mismas condiciones las dos provincias de cumplir los requisitos para acortar al máximo los plazos? Sí, yo creo que lo que son datos de indicadores de atención primaria, por supuesto, de recursos también. Tenemos en el hospital de Cáceres un mayor número de pacientes en UCI, pero tenemos muchas camas disponibles, suficientes como para que en un momento dado, porque tenemos, ya digo, la suerte de tener en estos momentos 3 hospitales en Cáceres, ¿no? Yo lo decía el otro día, es que nosotros no hemos tenido que construir un INFEMA porque lo teníamos ahí esperando.
parece como si se hubiera hecho adrede, ¿no? Y hemos tenido la disponibilidad y tenemos la disponibilidad de podernos dotar de más recursos, ¿no? Nosotros estábamos en el entorno de entre 180 y 200 camas de UCI posibles en el conjunto de la región, ¿no? Sería cuestión de que ajustáramos exactamente a los requerimientos cuando los conozcamos a lo largo de esta semana, ¿no? Y en cuanto a contagios, que es verdad, si tú ves no un día, sino el conjunto de la semana, unos días crecen unas áreas, otros días crecen otras, otros días se produce. Es verdad que hubo ahí unos días en los que, cuando la crisis afectó más a las residencias que estaban en el entorno de la comarca de Alcántara y de la ciudad de Cáceres, pues es verdad que había más casos, pero en lo que se trata de nuevos contagios a partir de ahora, pues está siendo bastante homogéneo, ¿no? Sobre todo dentro de un contexto de estabilización clarísimo en los últimos 10 días. Y una última cosa, quería una aclaración. Ha hecho referencia al anexo 1, al anexo 2 y en el anexo 3 hablaba del mes de septiembre, de decisiones hasta el mes de septiembre, por si me lo podría aclarar. Sí, porque si lo veis, el documento, el cronograma empieza ahora en mayo y termina cuando los niños vuelvan al colegio. Porque una de las decisiones que se toman es que los niños vuelven al colegio en septiembre, ¿no? Y en ese sentido, por eso viene el mes de septiembre y también porque yo creo que ahí hay decisiones que no nos afectan a nosotros, que son la recuperación de las relaciones con otros países y sobre todo del tráfico aéreo, ¿no? que está cerrado. Entonces no sabemos cuándo lo van a abrir. Y eso no está vinculado con la fase. Eso son decisiones que yo creo que se tendrán que tomar en Europa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. ¿Más preguntas? Fran Morillo, de Televisión Extremeña. Hola, presidente. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta en su doble vertiente, tanto como la de presidente de la Junta de Extremadura como la de profesional de la forensía. En los últimos días, muchos médicos e investigadores están demandando informes de patólogos, es decir, más autopsias sobre pacientes que han fallecido de coronavirus. ¿Cree que es positivo que se hagan estas autopsias? ¿En Extremadura se van a hacer más autopsias en este sentido? Hay que diferenciar dos tipos de autopsias, las autopsias judiciales y las autopsias clínicas. Las autopsias judiciales tienen unas razones. Se hacen cuando hay una muerte violenta, cuando hay un suicidio, un homicidio o una intoxicación, ¿no? El resto son autopsias clínicas, que en España se están centralizando ahora mismo en 4 o 5 grandes hospitales, porque son muchos los requerimientos que se tienen en materia de aislamiento y de esterilización, y por eso se están empezando a hacer autopsias. Yo creo que cuando haya una muestra significativa, pues nos daremos cuenta de las verdaderas características del virus. Ya se van sabiendo, porque ya se han hecho varias, ¿no? De qué manera afecta a distintas partes del organismo, de qué tal manera en algunas personas ha sido capaz de parasitar el corazón, en otros el aparato digestivo, es decir, de manera muy diferente, ¿no? Que yo creo que es una de las características que tiene este virus y que además ha permitido camuflarse detrás de otros diagnósticos. Este virus lleva tiempo entre nosotros y ha sido más difícil de detectar porque ha estado camuflado detrás de otros diagnósticos que se hacen más en el invierno, ¿no? Y eso yo creo que en el tiempo lo vamos a saber, lo vamos a descubrir, que este virus no llegó a España a finales de febrero, principios de marzo, estaba antes. Sí, otra pregunta respecto a los datos que nos aportan diariamente de las autoridades sanitarias. Hoy ya en Extremadura solamente se ofrecen los casos de contagios por pruebas fiables, por pruebas PCR, cuando hasta ahora teníamos los datos de esas pruebas más los test rápidos. ¿No cree que el cambio de política en el modo de cómputo puede afectar a las estadísticas y a la manera también de saber los datos reales de la pandemia? No, al contrario, Fran, porque durante gran parte del periodo se ha estado midiendo PCR. Cuando se han metido los test que miden cosas diferentes, cuando han distorsionado. Nosotros seguimos dando los datos de los test. Lo que pasa es que el Gobierno está publicando las PCR. ¿Por qué? Pues porque es el único que permite comparar la primera semana con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con la sexta y con la séptima. Y el único que mide la presencia real del virus. Entonces, si a una prueba que te mide la presencia real del virus en el organismo
le suma otro que dice que en algún momento de los últimos 2 meses o de los últimos 3 meses has podido estar en contacto con el virus, pero no has pasado la enfermedad, no estás midiendo lo mismo. No estás midiendo lo mismo. Y esa razón es la que ha llevado a los expertos, porque esta no es una decisión que haya tomado el Gobierno, que la hayamos tomado nosotros, la ha tomado el grupo de expertos que está asesorando, porque han entendido que es la mejor manera de medir, ¿no? Desde el punto de vista del diagnóstico, para hacer los test son desde el punto de vista epidemiológico, que es otra cosa bien diferente y que está sirviendo para epidemiológicamente poder ir definiendo la situación, ¿no? Pero yo creo que la PCR es mucho más exacta y por eso es la que permite tener mucha más garantía. Y luego, y en tercer lugar, Fran, lo más importante de todo va a ser lo que se empezó a hacer ayer, lo que se está haciendo hoy y mañana, que es el plan de cero prevalencia, porque va a permitir tener dentro de 9 semanas, vamos a poder tener el 19 de junio una foto exacta, porque se van a hacer 3 tomas de muestras en Extremadura a 3.400 personas de 1.300 familias, en España a 70.000 personas de 30.000 familias, 3 tomas diferentes, una hora, otra dentro de 2 semanas, otra dentro de 3 semanas, dentro de 6, y eso nos va a permitir tener la fotografía real, que además nos va a servir mucho, no solo para saber lo que ha pasado, sino también para saber lo que tenemos que hacer en el futuro, ¿no? Muchas gracias, Fran. Siguiente pregunta. Fernando Medina, de Extremadura 7 días. Buenas, presidente. Sí, ha mencionado que en muchos casos los ayuntamientos serán los que tomen las decisiones en cuanto a desescalada y fases, entiendo. Y en ese sentido, ¿cuál podría ser o hasta qué grado podría llegar ese poder de decisión de un ayuntamiento? No, hombre, yo creo que las decisiones lógicas. Es decir, ¿quién va a saber mejor que el alcalde de Mérida cuáles son los espacios donde mejor se puede pasear? Pues en la isla, pues en las avenidas más amplias. Es decir, ¿quién tiene el mapa de la ciudad? Los alcaldes. Sería un disparate permitir desde Madrid o desde la comunidad decidir por dónde tienen que ser o por dónde se tienen que establecer los paseos, ¿no? La ubicación de las terrazas, hasta dónde deban llegar, ¿no? Todo eso yo creo que es un papel que le corresponde a los ayuntamientos y que lo harán seguro muy bien. ¿Algo más, Fernando? Juan. Pues muchas gracias. Juan Soriano quería preguntar. ¿Juan? No, pues ya no está. Ah, sí. Sí, hola, buenas. Sí, buenas. Hola, buenos días. Volviendo a los test rápidos, yo quería saber si se van a seguir haciendo y qué utilidad van a tener en la desescalada, si se va a tener en cuenta solo las PCR o no. Y luego, por otro lado, si la Junta va a solicitar que las áreas sanitarias puedan ser consideradas zonas de aplicación de la desescalada. En principio yo ya lo he dicho, que nosotros vamos a intentar ir todos juntos, con lo cual vamos a intentar ir las 2 provincias juntas. Y solo en el caso de que alguna no pudiera cumplir por alguna razón, solicitaríamos que fuera por área sanitaria, porque las situaciones son diferentes. Es que nosotros tenemos hospitales en Extremadura donde no hay nadie ingresado por COVID en estos momentos. Y luego, respecto a los test, por darte una cifra de ayer, Ayer a las 10 de la mañana llevábamos por encima de los 30.000 test hechos, de los cuales el 46% o 47% son PCR y el 50 y pico son test. Es decir, los test se siguen haciendo y tienen un alto valor epidemiológico, pero no tanto diagnóstico, por una razón obvia, porque tú puedes hacerte el test hoy y que te dé un resultado negativo, y eso no te garantiza que no te vaya a dar positivo dentro de un día, de 2, de 3, o de 5 o de 6. Por eso es por lo que venimos diciendo que se haga mucha pedagogía con los test, porque además no hay solo un tipo de test. Hay test que te miden la IgG, la IgM, en fin. Entonces, lo que mide y nos permite comparar con el minuto 1 es la PCR. Pero test se van a seguir haciendo, obviamente. Ya digo, nosotros llevamos ya hechos por encima, entre PCR y test, seguro por encima de las 30.000, o igual por encima de los 31.000. ¿Algo más, Juan, o has terminado? Sí, nada más. ¿Alguna pregunta más? Mario Adel, de Radio Televisión Española. Presidente, lo hemos ido comentando, pero me gustaría incidir un poco más en ello. ¿Piensa que en la fase 1, que en principio la fecha que se baraja es el 11 de mayo,
tanto Cáceres como Badajoz, nuestras dos provincias, podrán iniciar una verdadera fase 1 ese día? ¿Cree que estarán preparadas? Vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Para eso hace falta dos cosas. Una, cumplir con los indicadores y que el Gobierno nos lo autorice. Entonces, vamos a intentar cumplir con los indicadores, porque cumpliendo con los indicadores lo tenemos asegurado. Porque estoy convencido que el Gobierno, a aquellas comunidades autónomas que le vayan solicitando progresión de fases, porque vamos cumpliendo, lo único que va a comprobar que efectivamente ese cumplimiento existe, ¿no? ¿Algo más, Mario? Lo acabamos de comentar, pero las dos provincias, Cáceres y Badajoz, teniendo en cuenta la incidencia del coronavirus en ambas, en lo que llevamos de pandemia, ¿piensa que pueden ir al mismo ritmo? Ha comentado que espera que sí, pero teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el virus en ambas, que no ha sido de la misma manera en cuanto a incidencia de casos y demás, ¿piensa que el ritmo va a ser el mismo de desescalada? Claro, porque si uno ve la diferencia entre lo que ocurrió al principio a lo que está ocurriendo ahora, si las diferencias eran muy amplias en nuevos casos al principio y no tanto ahora. Es decir, ayer hubo 2 casos nuevos, que hoy son, me parece que 13, pero ayer hubo 2 casos nuevos y me parece que en Cáceres no hubo ninguno. O sea que no. Una cosa eran los primeros meses en la que efectivamente, y sobre todo en una determinada zona del área de Cáceres hubo más casos, pero ahora no es tanto así, ¿no? Ahora yo creo que Cáceres puede perfectamente cumplir, igual que las demás, los requerimientos que se nos hagan desde el mando único, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Buenas. Al hilo con lo que le ha preguntado el compañero, yo quería saber si Extremadura ya cumple en este momento algún criterio para esa fase 1 y también cuáles van a ser los más difíciles de cumplir. ¿Dónde habrá que hacer un mayor esfuerzo? Yo creo que la clave va a estar en el nivel de contagio. Creo que el resto de criterios los vamos a cumplir. Y algunos que no depende exactamente solo de nosotros, que es las disponibilidades de test, ¿no? Supongo que el Gobierno de España, si nos exige tener test, es porque tiene la seguridad de que los vamos a poder desarrollar, ¿no? Pero excepto ese, yo creo que los demás los vamos a cumplir. Gracias, Rocío. No sé si alguien más quiere preguntar o damos por finalizada. Noelia Gil, de nuevo. Y, presidente, una pregunta sobre tema de educación. Si a partir del 25 de mayo podrían volver los menores de 6 años a las aulas de manera presencial, quería saber qué ocurriría con aquellos que tienen más de 6 años y que sus padres ya volvieran al trabajo. Ya. ¿Y los cuidaría? Lo he planteado al principio. Esa es una cuestión que le vamos a plantear también al Ministerio y que vamos a hablar aquí también con el sector, ¿no? Con el sector educativo. Si aparece la familia, se minimiza el problema. El problema es que nos juntemos con eso, con que la familia no aparezca, porque no puedan verse, ¿no? Por eso también lo tenemos que ver, qué pasa cuando estemos ya dentro de la fase 2, si va a ser posible que dentro de la propia provincia una persona pueda ir a casa de tu hija o de tu hijo, ¿no? Gracias, Noelia. No sé si Pablo quería preguntar, porque le había visto antes la mano levantada. Sí, no, es que he levantado tantas veces la mano, pero después ya han ido preguntando los compañeros, con lo cual ya se ha agotado la posibilidad. Ha ido contestando a preguntas que me iban sobre la marcha surgiendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente.